Hello, my name is Annie Fried, the last day in ABBA. ¿Y si te dijera que una de las estrellas pop más queridas del mundo nació de una ocupación nazi, fue perseguida en su infancia, se convirtió en realeza 2 veces y guardó un secreto familiar tan oscuro que amenazó con destruir todo lo que construyó? Esta es la extraordinaria historia verdadera de Annie Fried Lyngstad, y los detalles más raros de su vida te sorprenderán. Aunque Annie Fried Lyngstad puede no ser la miembro más prominente comercialmente de ABBA en términos de longevidad de carrera en solitario, indiscutiblemente ha vivido la vida más dramática y colorida del cuarteto. Es excepcionalmente raro que una plebeya, incluso una globalmente famosa, ascienda en las filas de la aristocracia europea no una, sino 2 veces. Sin embargo, Frida, como se la conoce cariñosamente, logró exactamente eso. La pregunta que atormenta a biógrafos y fanáticos es: ¿cómo navegó por un viaje tan extraordinario a pesar de un pasado profundamente controvertido que podría haberla descarrilado en cualquier momento? ¿Y cómo equilibraba las exigencias implacables de la superestrella internacional con los rígidos protocolos de la vida real? Antes de profundizar, aquí hay algo que la mayoría de las personas no sabe. Frida era técnicamente apátrida en los primeros años de su vida. No fue reconocida como noruega debido a su padre alemán, y Suecia inicialmente rechazó su ciudadanía. Este estatus de limbo tendría efectos profundos en su sentido de identidad y pertenencia, temas que atormentarían su música y vida personal durante décadas. Aunque la vida de Annie Fried se convirtió en una historia de cuento de hadas, el comienzo fue nada menos que traumático. El 15 de noviembre de 1945, mientras las últimas brasas de la Segunda Guerra Mundial aún humeaban por Europa, nació en la pequeña aldea noruega de Bjørkåsen, cerca de Ballangen, en el norte de Noruega. Su madre era Signe Lyngstad, una joven noruega que apenas salía de la adolescencia. Su padre era Alfred Hasse, un sargento de la Wehrmacht alemana, estacionado en Noruega como parte de las fuerzas de ocupación nazis. Lo que hace que la historia de Frida sea aún más extraordinaria, y esto rara vez se discute, es que probablemente fue concebida como parte del programa Lebensborn, el intento de Hitler de crear una raza superior fomentando relaciones entre oficiales de las SS y mujeres nórdicas consideradas racialmente puras. Aunque no todas las relaciones germano-noruegas se encuadraban en este programa, el tiempo y las circunstancias de la relación de sus padres sugieren esta posibilidad. Esta conexión histórica añadiría una capa más de complejidad a sus ya controvertidos orígenes. Cuando la guerra terminó en mayo de 1945, el caos estalló en Noruega. Alfred Hass intentó escapar de regreso a Alemania con otras fuerzas nazis en retirada. Durante décadas, Frida creyó en la historia que le contaron, que el barco de su padre había sido torpedeado por las fuerzas aliadas y que él había perecido en el mar. Esta muerte conveniente era en realidad una fabricación, una mentira protectora contada por su madre para proteger a su hija de una verdad aún más dolorosa. En Noruega, la retribución contra las chicas alemanas, mujeres noruegas que habían tenido relaciones con soldados nazis, fue rápida y brutal. Estas mujeres, incluida Signe, fueron públicamente avergonzadas, sus cabezas rapadas y fueron marcadas como traidoras. Sus hijos, llamados de forma despectiva Tyskerbarna, niños alemanes, enfrentaron persecución y discriminación sistemáticas. Se estima que entre 10.000 y 12.000 de estos niños nacieron en Noruega durante la ocupación. Temiendo por la vida de su bebé a medida que la histeria antialemana alcanzaba su punto máximo, Signe tomó la agonizante decisión de enviar a la bebé Annie Fried a vivir con su abuela materna, Arntin Agni Lyngstad. En 1947, cuando Frida tenía solo 2 años, abuela y nieta se convirtieron en refugiadas, huyendo al otro lado de la frontera hacia Suecia neutral. Se establecieron en Torshälla, cerca de Eskilstuna, donde Agni trabajó en trabajos temporales agotadores, limpiando, cosiendo, lo que pudiera encontrar, para mantenerlas vivas. Signe se quedó atrás en Noruega, trabajando como costurera y enviando el poco dinero que podía reunir para apoyar a su hija y madre. La separación debía ser temporal, pero el destino tenía otros planes. El estrés constante, la desnutrición y las duras condiciones tuvieron un impacto devastador en la salud de la joven Signe. Aquí hay un detalle conmovedor raramente mencionado. Cuando Signe finalmente llegó a Suecia para reunirse con su hija y madre en 1948, la Frida de 3 años no reconoció a su propia madre.
Tuvieron solo unos meses preciosos juntas antes de que la tragedia ocurriera. Con solo 21 años, Signe Lyngstad murió de insuficiencia renal el 28 de mayo de 1949. Algunos biógrafos sugieren que su muerte fue acelerada por el trauma y el abuso físico que sufrió como castigo por su relación con un soldado alemán. Dentro de 4 años después de su nacimiento, Annie Fried era una huérfana, apátrida, pobre y marcada por el estigma de ser una niña alemana. Tenía todas las razones para fracasar, todas las excusas para rendirse. En lugar de eso, se convertiría en una leyenda. El trauma de sus primeros años dejó a la joven Frida dolorosamente tímida y reclusa. Apenas hablaba, retrocediendo a una concha de silencio. Su abuela Agni, reconociendo la profundidad del dolor de su nieta, utilizó la única herramienta que tenía, la música. Agni cantaba canciones folclóricas tradicionales suecas y noruegas para la pequeña Frida, su voz llevando melodías de una tierra natal de la que fueron forzadas a huir. Estas canciones de cuna y músicas folclóricas se convirtieron en la tabla de salvación de Frida, su conexión con la alegría en una infancia oscurecida por la pérdida. La música se convirtió en su lenguaje cuando las palabras fallaban. Es un detalle que hace que su éxito posterior con ABBA sea aún más conmovedor. La chica que no podía hablar encontró su voz a través de la canción. Cuando Frida comenzó la escuela en 1952 a los 7 años, continuó siendo la chica callada en la esquina. Pero sus profesores gradualmente descubrieron algo notable. Cuando se le animaba a cantar, esa niña silenciosa se transformaba. Su voz, incluso en ese momento, llevaba una profundidad emocional inusual, lo que un profesor describió como vieja más allá de sus años. Ellos la animaron a presentarse ante la clase, construyendo lentamente su confianza a través de la música. El punto de inflexión llegó cuando Frida tenía solo 13 años. En 1958 consiguió su primer trabajo profesional cantando con la orquesta Evald Ek, una banda de baile local que tocaba Schlager, música, Schlager popular y melodías tradicionales de baile sueco. Esto era altamente inusual. Una joven adolescente liderando una orquesta de baile adulta, pero su voz era tan madura, tan cautivadora, que lograba destacar junto a músicos experimentados el doble de mayores que ella. Aquí hay un detalle fascinante. El primer nombre artístico de Frida fue Frida Lyngstad de Eskilstuna. Ella deliberadamente usó el apellido noruego de su madre, en lugar de adoptar el nombre de casada sueco de su abuela, uno de sus primeros actos de reclamar la identidad que le fue forzada a esconder. En 1963, a los 18 años, Frida se casó con su primer marido, Ragnar Fredriksson, un colega músico. Él era mayor, establecido y representaba estabilidad, todo lo que ella nunca tuvo. Tuvieron 2 hijos juntos, Hans Ragnar, nacido en 1963, y Ann Liselott, nacida en 1967. Juntos, Frida y Ragnar formaron varios grupos musicales con diferentes grados de éxito local, incluyendo el dúo vocal Frida och Ragnar y un cuarteto. Pero el talento de Frida claramente estaba superando el circuito de pequeñas ciudades. El matrimonio se volvió tenso a medida que sus ambiciones se expandían más allá de la zona de confort de Ragnar. La noche que cambió todo ocurrió el 3 de septiembre de 1967. Frida entró en la competencia nacional de talentos sueca Nya Ansikten, Nuevas Caras, celebrada en Malmö. Cuando descubrió que parte de la victoria significaba aparecer en la televisión nacional, casi se rindió. Su miedo escénico aún era intenso. Sus inseguridades sobre ser una niña alemana aún estaban crudas. Pero superó su miedo. Esa noche se presentó y ganó con un poder emocional tan impresionante que la industria musical de Suecia entró en frenesí. Cazatalentos y ejecutivos de discográficas se abalanzaron sobre ella como un enjambre. EMI Sverige, que tenía su contrato como parte del premio de la competencia, entró en pánico al pensar que podrían perderla ante competidores. Aquí está la parte raramente contada. A la mañana siguiente, al amanecer, los ejecutivos de EMI condujeron los 120 kilómetros desde Estocolmo hasta la modesta casa de Frida en Eskilstuna con un contrato vinculante en mano. Literalmente la despertaron y la hicieron firmar en el acto, asegurando que ninguna discográfica rival pudiera robar su descubrimiento. Fue agresivo, indiscutiblemente explorador, pero lanzó su carrera. En 1968, Frida se había separado de Ragnar. Se divorciarían en 1970. Ese mismo año, lanzó su primer álbum en solitario, Frida,
en colaboración con el tecladista y compositor Benny Andersson. El álbum alcanzó un éxito moderado en Suecia, pero más importante, puso a Frida en el radar de Agneta Fältskog y Björn Ulvaeus, que ya eran una pareja musical establecida. En 1972, el supergrupo ABBA nació formalmente, reuniendo a Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Annie Frid Lyngstad. El nombre en sí era un acrónimo de sus primeros nombres, un gesto democrático que ocultaba las dinámicas complejas dentro del grupo. Aunque los cuatro eran exitosos en Suecia, ninguno había logrado romper internacionalmente. Juntos, se convertirían en uno de los grupos musicales más vendidos de todos los tiempos. Pero 1971 fue brutal para Frida. Su amada abuela Agni, la mujer que había sacrificado todo para salvarla y criándola, murió. Solo unas semanas después, su divorcio de Ragnar se finalizó. Ella estaba comenzando el ABBA mientras se hundía en el dolor y la pérdida. Sin embargo, de alguna manera, canalizó ese dolor en actuaciones de impresionante autenticidad emocional. El gran avance de ABBA llegó con la victoria en el Festival Eurovisión de la canción de 1974 con Waterloo. Lo que siguió fue un éxito global sin precedentes a lo largo de la mitad y el final de la década de 1970. El grupo se convirtió en la segunda mayor exportación de Suecia, después de Volvo, generando más ingresos que la industria del acero del país. La ley tributaria sueca, infame, tomaba hasta el 85% de sus ganancias, pero incluso después de los impuestos, los cuatro miembros se volvieron extraordinariamente ricos. Aquí está lo que la mayoría de los fans no se da cuenta. Frida era la potencia técnica del sonido de ABBA. Mientras Agneta tenía el tono cristalino que definía muchos de sus éxitos, Frida poseía una mayor extensión vocal y potencia. Podía cantar con fuerza, podía susurrar, podía manejar frases de jazz que estaban muy más allá del territorio pop típico. Canciones como Knowing Me, Knowing You, The Name of the Game y Fernando mostraron su voz rica y madura. Sus vocales principales en I Have a Dream y Cassandra revelaron profundidades de emoción que aún resuenan décadas después. Durante los años dorados de ABBA, la relación de Frida y Benny se profundizó. Se casaron el 6 de octubre de 1978 en una ceremonia que parecía sellar tanto su asociación personal como profesional. Mientras tanto, Agneta y Björn se habían casado en 1971. ABBA parecía ser dos parejas perfectas haciendo música perfecta, un cuento de hadas con ritmo disco. Pero detrás de los trajes brillantes del escenario y los éxitos en las listas, la oscuridad se estaba acumulando. Una noche en 1977, durante una entrevista, Frida contó la historia que siempre había creído, que su padre había muerto huyendo de Noruega en 1945, asesinado cuando las fuerzas aliadas hundieron su barco. Era la narrativa que le habían contado toda la vida, la tragedia que explicaba sus orígenes sin forzarla a confrontar verdades incómodas. Pero un lector adolescente de la revista alemana Bravo notó inconsistencias en la historia de Frida. Los periodistas de la revista lanzaron una investigación minuciosa sobre su historial familiar y lo que descubrieron fue explosivo. Alfred Hasse, padre de Frida, no había muerto en 1945. Había regresado a Alemania, se había casado y criado otra familia, viviendo tranquilamente en Baviera. Cuando la revista publicó sus descubrimientos, la historia hizo titulares internacionales. El medio hermano de Frida, Peter Hayes, vio el artículo y se lo mostró a Alfred, confrontándolo con la verdad. Aquí está la parte que rara vez se discute. Cuando Peter preguntó a su padre si había sido un nazi, las respuestas de Alfred fueron evasivas, pero condenatorias. Registros mostraron que había sido sargento de la Wehrmacht, estacionado en el norte de Noruega como parte de las fuerzas de ocupación de 1941 a 1945. Si era un ideólogo nazi comprometido o simplemente un soldado siguiendo órdenes, permaneció oscuro, pero la asociación era innegable. Para Frida, la revelación fue devastadora en múltiples niveles. No solo había sido engañada toda su vida, sino que la verdad significaba confrontar la realidad de que era hija de un ocupante nazi, la misma cosa por la cual la sociedad noruega había castigado a su madre. La vergüenza que había definido su infancia volvió con fuerza. Notablemente, en 1977 había pasado suficiente tiempo desde la Segunda Guerra Mundial para que la reacción pública fuera más simpática que condenatoria. La gente reconoció a Frida como una víctima de circunstancias más allá de su control. Aún así, el impacto psicológico sobre ella fue profundo.
Aún más notable, Frida decidió ponerse en contacto con Alfred. En 1977, padre e hija se encontraron por primera vez desde que ella era un bebé. La relación entre ellos en las décadas siguientes fue complicada, periodos de cercanía alternando con largos silencios. Frida habló cuidadosamente sobre esos encuentros, reconociendo la relación mientras mantenía distancia de las acciones de él durante la guerra. Alfred Haas murió en 2009, a los 90 años, y Frida asistió a su funeral, un gesto de reconciliación, aunque no necesariamente de perdón. A principios de la década de 1980, la fachada perfecta de ABBA se estaba rompiendo. El matrimonio de Agneta y Björn terminó en divorcio en 1979, aunque continuaron trabajando juntos profesionalmente con creciente tensión. Lo personal se entrelazó de manera inextricable con lo profesional. El matrimonio de Frida y Benny también se estaba deteriorando, aunque intentaron ocultarlo. Se divorciaron en 1981. Y mientras las declaraciones oficiales citaban las presiones de la fama y horarios conflictivos, la realidad era más oscura. Décadas después, surgió que Benny había luchado contra el alcoholismo durante gran parte de su relación, un secreto cuidadosamente guardado del público. Su adicción, combinada con la intensa presión del éxito de ABBA y las constantes giras, hacía que el matrimonio fuera insostenible. Lo que rara vez se discute es lo aislada que se sintió Frida durante ese periodo. Ella mencionó en entrevistas que estar en ABBA significaba vivir en una burbuja, aislada de la vida normal, constantemente de gira, constantemente actuando, nunca teniendo espacio para procesar sus emociones. El divorcio de Benny la dejó sintiéndose a la deriva, cuestionando todo lo que había construido. ABBA se presentó junto por última vez en 1982, aunque nunca anunciaron oficialmente una separación. Simplemente se detuvieron. El mundo esperaba que Frida se retirara silenciosamente, disfrutara de sus millones y desapareciera en la oscuridad. Frida tenía otros planes. Después de ABBA, Frida lanzó una carrera en solitario que era más artísticamente ambiciosa que comercialmente calculada. Su álbum de 1982, Something's Going On, producido por Phil Collins, alcanzó éxito internacional, particularmente en Europa. La canción principal trataba explícitamente sobre el dolor de su divorcio de Benny, transformando la angustia personal en arte. Pero la transformación más dramática en la vida de Frida estaba a punto de comenzar, y comenzó con un encuentro casual en una fiesta. En 1986, en una fiesta después de una presentación, Frida conoció al príncipe Heinrich Russo-Reuss de Plauen, un aristócrata alemán de una de las familias nobles más antiguas de Europa. La casa de Reuss traza su linaje hasta el siglo XII, y Heinrich era tanto un príncipe del Sacro Imperio Romano como conde de Plauen. Era guapo, culto, educado y, crucialmente, completamente indiferente a su fama. Aquí está lo que hizo que su relación funcionara. Heinrich veía a Frida, no a la Frida de ABBA. La trataba como a una igual, no como a una celebridad que debía ser gestionada. Se enamoraron profundamente, y Frida tomó la audaz decisión de dejar Londres, donde estaba viviendo, y mudarse con Heinrich a la propiedad de su familia en Suiza. El 26 de agosto de 1992, Frida y Heinrich se casaron en una ceremonia que mezcló el glamour de su estrella pop con la herencia aristocrática de él. Al casarse, Frida se convirtió en Princesa Rose, condesa de Plauen, una verdadera realeza europea. Para una chica que había nacido apátrida y perseguida, que había escondido su herencia alemana con vergüenza, la transformación era casi increíble. Pero aquí está lo que es verdaderamente notable. Frida no solo desempeñó el papel de princesa, abrazó su papel con genuina dedicación, aprendiendo los protocolos, apoyando las causas ambientales de Heinrich. Él era un defensor apasionado de la arquitectura sostenible y las energías renovables, y construyendo amistades genuinas dentro de los círculos aristocráticos europeos. Una de sus amistades más cercanas se desarrolló con la reina Silvia de Suecia, ella misma una plebeya que se casó con la realeza. Las dos mujeres se unieron por sus experiencias compartidas de navegar por las expectativas aristocráticas mientras mantenían sus propias identidades. Frida se convirtió en una invitada regular en funciones reales suecas, tratada no como una curiosidad de celebridad, sino como un verdadero miembro de los círculos de élite. El detalle crucial: la aristocracia europea aceptó a Frida no a pesar de su pasado como estrella pop, sino en parte por causa de su extraordinaria fortuna personal y fama global.
No era una cazafortunas. Tenía su propia riqueza. No estaba en busca de fama. Ya tenía más que la mayoría de los royales. Simplemente era una mujer que amaba a un príncipe, y esa autenticidad conquistó incluso a los críticos más esnobistas. Durante 7 años, Frida vivió lo que parecía ser un final de cuento de hadas. Ella y Heinrich dividían su tiempo entre Suiza y Suecia, realizaban trabajos de caridad juntos y por todos los relatos tenían un matrimonio profundamente amoroso. Entonces vino el golpe devastador. El 29 de octubre de 1999, Heinrich murió de linfoma. Tenía solo 49 años. Frida, a los 54, era una viuda y una vez más enfrentaba incertidumbres sobre su lugar en el mundo. De acuerdo con el protocolo aristocrático, las viudas de príncipes a veces pierden sus títulos al casarse nuevamente o pueden ser presionadas a distanciarse de la familia de su difunto marido. Frida enfrentó una posición precaria. Sin Heinrich, ¿seguiría siendo bienvenida en los círculos reales que la habían acogido? La respuesta reveló la profundidad de las relaciones que había construido. La familia Rose, junto con la reina Silvia y la familia real sueca, dejó claro que Frida mantenía su título de princesa viuda Rose de Plauen y siempre sería considerada parte de sus familias. Fue un testimonio de su carácter y de los lazos genuinos que había formado. En los años siguientes a la muerte de Heinrich, Frida lentamente reconstruyó su vida. Mantuvo su casa en Suiza y continuó su trabajo de defensa ambiental, una causa por la que Heinrich era apasionado. También se convirtió en una patrona de las artes, apoyando museos y programas de educación musical. Entonces, en 2008, Frida encontró el amor nuevamente. Comenzó una relación con Henry Smith, quinto vizconde de Hambledon, un noble británico y miembro de la familia W.H. Smith, la dinastía de Retail británica. Aunque nunca se casaron, se convirtieron en parejas a largo plazo, dividiendo su tiempo entre Suiza e Inglaterra. Aquí está la parte extraordinaria. Frida, la niña refugiada de la guerra, ahora estaba conectada a 2 diferentes familias aristocráticas europeas, moviéndose cómodamente en los más altos círculos sociales de varios países. Había alcanzado lo que parecía imposible: aceptación social completa y respeto genuino de los estratos sociales más tradicionales y exclusivos de Europa. Durante casi 4 décadas, ABBA permaneció deshecho, a pesar de las ofertas interminables para giras de reunión que valían cientos de millones de dólares. Todos los 4 miembros tenían que estar de acuerdo, y durante años, alguien siempre decía que no. Frida, en particular, era reacia. Había seguido adelante, construido una nueva vida, y no tenía deseo de ser definida solo por su pasado en ABBA. Se había convertido en la princesa Frida, defensora del medio ambiente, patrona de las artes. ¿Por qué retroceder? Pero en 2016, los 4 miembros acordaron reunirse para un proyecto único: la experiencia de concierto virtual ABBA Voyage, presentando avatares digitales de la banda. ¿Qué cambió la opinión de Frida? Según entrevistas, fue el desafío artístico y la oportunidad de controlar la narrativa. No iban a ser un grupo de nostalgia haciendo giras por dinero. Estaban creando algo innovador, utilizando tecnología de punta para preservar su legado en sus propios términos. El álbum resultante, Voyage, lanzado en 2021, fue tanto un triunfo crítico como comercial, debutando en primer lugar en varios países. Para Frida, ahora con 76 años, fue una validación de que podía regresar a ABBA sin sacrificar la independencia y la dignidad que luchó tanto por mantener. Los hechos más raros. 1. Ella es una pintora talentosa. En las décadas de 1980 y 1990, Frida persiguió seriamente las artes visuales, creando pinturas abstractas que fueron exhibidas en pequeñas galerías. Nunca se aprovechó de su fama en el mundo del arte, exhibiendo bajo variaciones de sus nombres de casada. 2. Ella es una sinestésica. Frida habló sobre experimentar colores cuando escucha música, una condición neurológica llamada sinestesia que puede explicar la profundidad emocional de sus interpretaciones vocales. 3. Fue invitada para el papel principal en la producción original de Evita, en el West End de Londres, a finales de la década de 1970. Ella rechazó, diciendo más tarde que se arrepintió de la decisión, pero estaba muy abrumada con la agenda de ABBA en ese momento. 4. Ella habla 5 idiomas con fluidez: sueco, noruego, alemán, inglés y francés. Aprendió francés durante sus años viviendo en Suiza y puede llevar a cabo conversaciones sofisticadas sobre arte y política en el idioma.
5. Ella es una ambientalista seria que financia silenciosamente investigaciones en energía renovable. A través de la Fundación Heinrich Russo Rose, establecida en memoria de su difunto marido, ha donado millones para el desarrollo de tecnología sostenible, pero siempre de forma anónima. 6. Mantiene una relación cercana con sus hijos y nietos que han sido cuidadosamente protegidos de la atención de los medios. A diferencia de muchas familias de celebridades, han logrado mantener una privacidad genuina, un tributo a la feroz protección de Frida de los límites familiares. 7. Ella rechazó varias ofertas para escribir o autorizar una autobiografía, diciendo, según informes, que ya había contado su historia a través de su música y no veía necesidad de lucrar explicándose más. Tomando un recorte de la vida y carrera de Annie Fried Lyngstad, enfrentó obstáculos que habrían destruido a la mayoría de las personas. Nacida en una ocupación de guerra a partir de una relación despreciada, huérfana antes de los 4 años, criada en la pobreza como refugiada, marcada con vergüenza como una niña alemana, descubriendo el pasado nazi de su padre en el apogeo de su fama, soportando divorcios públicos, perdiendo a su segundo marido por cáncer. A través de todo esto, mantuvo gracia, dignidad y un compromiso inquebrantable con la autenticidad. Lo que hace que la historia de Frida sea verdaderamente extraordinaria no es solo que sobrevivió a estos desafíos, es que transformó cada revés en una base para el crecimiento. Usó la música para encontrar su voz cuando el trauma se la había robado. Transformó la vergüenza sobre sus orígenes en curiosidad sobre su herencia. Convirtió el dolor del divorcio en combustible artístico. Canalizó el dolor en activismo ambiental. Hoy, a los 79 años, Frida vive tranquilamente en Suiza, apareciendo ocasionalmente en eventos relacionados con ABBA, pero enfocándose principalmente en su trabajo de caridad y vida privada. Ella mantiene excelentes términos con sus excompañeros de banda, con la familia Rose, con la realeza sueca y británica y con su propia familia. Ella representa algo cada vez más raro, una celebridad que ha hecho la transición con éxito a una dignidad genuina post-fama, que ha conquistado respeto no a través de relaciones públicas cuidadosamente gestionadas, sino a través de un crecimiento personal sustancial y contribución. De niña de la guerra a diosa pop a princesa, 2 veces, Annie Fried Lyngstad no solo ha sobrevivido a una vida extraordinaria, ella la ha conquistado en sus propios términos, con su voz y su voluntad indomable. Al hacerlo, ha probado que los orígenes no determinan destinos, que la vergüenza puede transformarse en fuerza y que incluso la chica nacida en el capítulo más sombrío del mundo puede escribir su propio final brillante. Esta es la historia de Frida, la historia que el mundo pensó que conocía, pero rara vez entendió en toda su complejidad, tragedia y triunfo final. Gracias por ver. Si te gustó este video, quédate conmigo. Suscríbete al canal, haz clic en el botón de me gusta y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video sobre estrellas de Hollywood. Te veo en el próximo.